Hola y bienvenidos a nuestro espacio donde conversamos del arte y sus protagonistas. Soy Ángel Ernesto y recordando momentos junto a la maestra Rosario Cárdenas, comenzamos. Para mí entrar en ese mundo de estos grandes escritores ha sido también descubrir la metáfora del propio movimiento desde otros puntos de vista. Cuando yo salgo de danza contemporánea de Cuba, que eso fue en el año 89, que empiezo con la compañía, yo empecé a trazar todo un entrenamiento diferente a lo que había estado recibiendo en danza contemporánea de Cuba, lo cual quiere decir que encauzaba lo que era la técnica, la preparación con una maestra que ha estado todos los años del trabajo de la compañía conmigo, que es la maestra Anisabel Mato, haciendo esa preparación física aplicada a la danza, con mis criterios, con las profundizaciones y la actualización corporal a la que yo había llegado y había estudiado, y también, por supuesto, las clases de ballet, eso era comprobado, por tanto, no podía faltar. Y algunos elementos, y muchas veces también de nuestro folclore, de nuestras raíces, y además otros caminos que fui introduciendo, como la meditación y otros aspectos de la relajación y cómo iba fusionando la nueva medicina, conceptos de la nueva medicina. Ramiro empezó a impartir clases en la Universidad de las Artes, que cuando aquello era Lisa nada más, y por otra, porque tratábamos de acercarlo para que fuera viendo nuestras coreografías que estábamos creando. Continuamos conversando con la maestra Rosario Cárdenas. Nos va a comentar acerca de la investigación para concebir sus obras. Podemos señalar principalmente dos caminos, ¿no? Uno es cuando tú te inspiras en la obra de un escritor o de un pintor, que hay un mundo ya concebido y que tú vas a recrear, a transformar desde otro punto de vista. Y otro es cuando el guión y la creación parte de uno mismo. Por ejemplo, cuando hice Afrodita o Espejo, no es que había una obra ya hecha concretamente coreográfica o una novela, no, el guión es mío. Pero cuando hice Dador, parto de la obra de Lezama Lima, sobre todo el fragmento en prosa que inicia el poemario Dador, de este grandísimo escritor. Y así cada una tiene sus caminos. De cualquier manera, la investigación siempre es latente, porque cuando hago Afrodita o Espejo, para realizar mi guión y toda mi estructura y toda la composición de esa obra, pues estudié a profundidad toda la cultura de Chipre. Pensemos que Afrodita surge en Chipre, aunque los griegos se apropiaron de ese nacimiento, pero no, surge en Chipre. Y toda la cultura de esta isla y la cultura nuestra, y cómo yo fui fusionando todo este mundo de Afrodita y Ochum, y cómo fui descubriendo su identidad y cómo una cultura se introducía dentro de la otra.
zona cuerpo, estaba centrada en todo cómo trabajar el movimiento desde ese punto de vista del concepto actualizado de lo somático, que lo somático es el cuerpo unificado, no es... Las personas creen que somático es nada más cuerpo, no, eso ya quedó atrás, ese concepto. Entonces, ¿cómo trabajar en zona cuerpo? Precisamente el estudio del movimiento, porque ese es otro camino. ¿Qué movimiento? ¿Cómo vas a trabajar el lenguaje de movimiento para determinada obra? ¿Por dónde va? Bueno, ahí está todo ese sistema mío de la combinatoria que tiene sus conceptos muy claros, como puede ser el espacio imago o, bueno, otros, porque es un poco complicado explicarlo, pero que te hace que incluso una obra no sea similar a la otra y que te mantenga constantemente con el nivel de creatividad suficiente como para que no te estés repitiendo. Casi todo lo que uno lee, lo que uno ve, lo que uno observa, casi todo viene a converger sobre ese mundo en el que tú estás sumergido creando. Entonces, de cualquier manera es una investigación grande. O cuando dice El Ángel Interior, que es una obra del 88, yo estuve un año investigando sobre el desequilibrio humano y diferentes fases que pasa en ese desequilibrio humano, que la gente dice las personas que están locos, no están locos, están desequilibrados. Y estuve un año investigando y me iba para el hospital psiquiátrico, me iba para las salas de psiquiatría de los hospitales, me reunía con los médicos, estudiaba que era un catatónico o que era, bueno, diferentes infinidades de eso, para poder hacer la obra. Porque no me puedo meter en ese mundo si yo no lo conozco. Y así. Pero por eso digo que el coreógrafo tiene que tener un mundo grande y no puede parar de estudiar, porque tiene que conocer igual para cada una de esas obras cómo trabajo la música. Trabajo con los compositores, muchas de las músicas de las obras mías son originales, muchas de ellas. Y el lenguaje que utilizo con los músicos. Por suerte, yo estudié 2 años de piano cuando niña y todo, pero no lo seguí porque mi nivel de kinesis era demasiado grande y aquellas clases de solfeo me desesperaban, ¿sabes? Pero el haber estudiado esos 2 años para mí son vitales en mi carrera también. Lástima que no seguí estudiando más. Pero no obstante, no quiere decir que no haya seguido profundizando en la música y estoy escuchando música constantemente y conozco cuándo es una música barroca, cuándo es romanticismo, cuándo es, ¿sabes? Todos esos mundos, el minimalismo. Tienes que saber porque cómo te comunicas con un compositor. Es muy bello poder entrar en los lenguajes de cada... O cuando estoy trabajando sobre algún escritor, todo el mundo de ese escritor, no es nada más el poema en que yo me inspiro, es todo lo que está alrededor de ese mundo. Nava Sorivalada Garbidado Norovi Ruvadada Yadaglasi Rivadada Wada La
María Viván, que entré en el mundo de Virgilio, partí del poema homónimo de Virgilio Piñera, pero ¿y qué pasaba alrededor de todo eso? Entonces es cuando le pongo a María Viván, que era una mujer que padecía de insomnio, le pongo cuando está en una fiesta, le creo el personaje de la sombra, pero el personaje de la sombra tiene que ver con el psicoanálisis, tiene que ver con Jung y tiene que ver con una cantidad de, bueno, todo este mundo del psicoanálisis. Y, en fin, es que es como infinito, es un camino infinito, digamos. Maestra, usted siendo núcleo de esta compañía, ¿cómo logra vincularse con las otras especialidades, con los equipos de creación y de apoyo? Sí, a ver, te hablaba de la música, están los diseñadores. Yo defiendo mucho las especialidades. Siempre tengo como en mi imaginario lo que yo quisiera, pero son los especialistas los que nos reunimos y me gusta que tengan su libertad de proponer. Cuando tengo algo manido que se me acerca, le digo, no, por ahí no, tenemos que volar, hay que volar, hay que volar. Y bueno, así vamos trabajando. O a veces pasa, bueno, eso con los diseñadores, y el trabajo se hace muy rico, ciertamente, sea de escenografía, de iluminación, de vestuario, a veces se conjugan todos, nos reunimos entre todos, bueno, en fin. Y está el otro personal que tiene que ver con la creación, pero que es como de apoyo, ¿no? La producción, las relaciones públicas, la promoción, con los cuales se están moviendo constantemente mientras está toda esa producción. A veces pasa, por ejemplo, como me pasó cuando El Ángel Interior, que yo le digo al productor de aquella época, le digo, quiero todo el piso de espuma de goma. Estamos hablando del año 89, del año 88, de espuma. Pero ¿cómo de espuma de goma? Sí, yo quiero espuma de goma en todo el escenario. Pero ¿y cómo van a girar los bailarines? Yo le digo, a ver, tú eres el productor. Estoy hablando del ángel interior, de ese equilibrio humano, como hablé ahorita. Es decir, para mí esa inestabilidad era importante. La espuma de goma me daba esa sensación. Pero él me dice, pero ¿y cómo van a girar los bailarines? Y yo le dije, pero tú ocúpate de la producción. ¿Cómo van a girar los bailarines? Es mi problema. Porque para eso soy la que voy trabajando en movimiento y la investigación de movimiento, cómo va a funcionar en esa obra. Y así. Y los productores... es complicado, ¿no? Porque ellos tratan de complacer ese mundo que tú estás creando. Y bueno, por lo general se logra. No es lo mismo ser productor de otros espectáculos o de otros acontecimientos culturales que estén en cualquier lugar y venir a trabajar con la compañía Rosario Cárdenas y ser productor, para nada. Es una experiencia totalmente diferente y esa es la parte que nos caracteriza realmente y sobre todo por la imaginación y la puesta en escena de la compañía. El productor tiene que hacer magia, el productor sin ser mago, vamos a estar claros de eso, y entonces y sacar de donde, y sacar. ¿Ves? Esa es la parte que tiene que ver con la producción, todo lo que se mueve en una escena y fuera de ella también, ¿eh? Pues eso es lo que tiene que ver con la producción. Llámese vestuario, maquillaje, peluquería, puesta en escena en sentido general, ¿entiendes? Incluso hasta después de la puesta en escena, monte, desmonte, llegada a la compañía, 3 días después, todo eso forma parte de la producción. Otro ejemplo, cuando estábamos haciendo tributo al monte, que yo quería humo, yo quería que aquello surgiera, que fuese como si estuviésemos en las nubes, pero era la tierra o debajo de la tierra, pero con otra. Entonces las máquinas de humo te sacan el humo rápido hacia arriba, se te mueve para los lados. No, no, no. La solución era hielo seco. Pero ¿y cómo íbamos a conseguir el hielo seco? Y ahí este productor que lleva conmigo ya 10 años está celebrando, pues, a buscar el hielo seco. Y lo encontramos y gestionamos cómo tenerlo y la máquina para el hielo seco, porque es diferente, el humo te sale de abajo, es
es esa neblina, es diferente. Maestra, vamos a hacer una pausa en la conversación y vamos a establecer las vías de comunicación. Usted puede escribirnos a nuestro correo postal, calle P entre 23 y Humboldt, Vedado, código postal 10.400. También puede hacerlo a través del correo electrónico programacercanía@gmail.com. No olvide que estamos en las redes sociales, en Facebook sobre todo, actualizándonos de todo lo que ocurre en las grabaciones. ¿Cómo se relaciona con la crítica de Rosario Cárdenas? A ver, yo creo que la crítica se mueve, lo voy a decir así, entre reseñas, artículos, entrevistas. Yo creo que es un conjunto de escritos que van surgiendo alrededor de lo que tú vas creando. Y eso también se va perfilando en el tiempo. Pienso que la crítica es súper importante para el trabajo de cualquier creador y de los escritores y todo, y que es un proceso que enriquece muchísimo, que también requiere de un estudio grande de esos especialistas y de una identificación con ese lenguaje del que va a hablar. Pienso que en Cuba se ha ido desarrollando la danza contemporánea, como quiera que sea, si comparamos con otras manifestaciones, es un movimiento joven y hemos visto, yo he visto crecer a ese movimiento de la crítica, lo he visto crecer, como mismo también yo he crecido en mi especialidad, a lo que me desarrollo. Así que me vinculo bien. Cuando en otras épocas he tenido que decir que han sido superficiales, lo he dicho. Cuando he visto que han profundizado y que están entrando en determinados lenguajes así como con mayor claridad también. Y me toca halagarlos porque pienso que es una especialidad muy difícil y que requiere mucho tiempo, de la investigación a profundidad, y son personas que constantemente están yendo a los teatros y están yendo a todos los espectáculos y nadie les dice ve para allá, ven para acá, ellos lo hacen por iniciativa propia, es decir que es un trabajo constante y de mucha dedicación, como todas las especialidades. Rosario Cárdenas, Premio Nacional de Danza, Premio Maestro de Juventudes. Yo creo que y poseedora de una obra coreográfica notable en el panorama de la danza contemporánea cubana. Rosario ha sido discípula directa de Ramiro Guerra y también de toda esa gran revolución que se produjo en la danza moderna contemporánea cubana. Los intercambios con la compañía naciente de esos primeros figuras, y pienso en las obras de Rosario dentro de danza contemporánea de Cuba, y cómo Dédalo va a ser una obra que va a ir marcando un camino de búsqueda distinto en el propio vocabulario expresivo de la coreógrafa. Y de ahí viene ya la creación, la autonomía de la compañía Danza Combinatoria. La poética de Rosario de alguna manera se sustenta en la combinatoria matemática, y cómo ese proceder se vuelve de investigación, yo creo que conceptual, pero sin renunciar jamás a la motilidad, a la movimentalidad del cuerpo. Por eso las obras de Rosario vemos que el bailarín se mueve mucho, hay también como una confluencia de muchos recursos expresivos, y pienso en obras como Sonacuerpo, donde esa presencia del cuerpo natural, de ese cuerpo vívido del artista, del bailarín, pero que va encontrándose con otras referencialidades múltiples. La obra de Lezama Lima, que de alguna manera ha dictado la poética creativa de Rosario, ese espacio imago, esas zonas de convergencia de otros espacios que en su vocabulario, en su escritura coreográfica son recurrentes, nos permiten decir hoy que hay en la obra coreográfica de Rosario Cárdenas una zona atendible, hay un antes y un después en el panorama de la danza contemporánea cubana, y cómo toda esa generación de finales de los 80, principios de los 90, que significan un parteaguas en los temas a tratar, en la manera de concebir el movimiento del cuerpo, y cómo el cuerpo va a dialogar con esas referencialidades. Y cuando hablo de referencialidades pienso en Ramiro Guerra, que fue el artífice de todo,
el provocador de muchas maneras distintas para intercambiar el pasado que le sirvió a él como protofábula para unir y juntar lo que fue danza nacional de Cuba y lo que está haciendo hoy, siglo XXI, la danza contemporánea cubana, donde la obra coreográfica de Rosario Cárdenas tiene un papel legítimo, un papel ganado y un papel muy importante. Siendo una compañía de autor, ¿usted le permite a otros coreógrafos que también desarrollen su creación? Los primeros años de la compañía, realmente, las obras eran mías. Yo estaba en todo ese proceso absolutamente de investigación y con esa maquinaria activada, donde desarrollaba lo mismo piezas cortas, que eran como estudios para obras mayores que venían posteriormente. Así que no tenía espacio para otros creadores, ciertamente. Y además, en épocas que yo misma me entrenaba, bailaba, propiciaba entrenamiento, daba entrenamiento, en fin, todo era una cadena que iba una cosa con la otra. Y ya en los últimos años sí he dado espacio a otros creadores. A ver, dentro de la compañía, siempre que un bailarín ha querido crear algo dentro de la compañía, que ha estado en la compañía, le he dado la oportunidad. Es decir, desde hace años, incluso desde los orígenes de la compañía. Cuando un bailarín me decía, yo quiero montar un trabajo, sí le daba la oportunidad, porque nos estábamos en la misma cuerda, y era ese mismo trabajo quien le motivaba a iniciar otra creación. Y para mí era interesante ver cómo ellos se iban desarrollando. Incluso he tenido bailarines que han montado una coreografía dentro de la compañía y después nunca más, ya no están, se han ido, están acá bailando acá allá, pero no los he visto que han continuado esa. Quiere decir que de cierta manera cuando tú estás metido en un trabajo de investigación, a la vez vas propiciando la creación en el otro, de alguna manera, y eso ha sido muy bonito. Y en los últimos tiempos, porque estoy desarrollando otros trabajos de investigación, pues he dado paso a otros creadores. Y principalmente a Nelson Reguera, que es un bailarín que estuvo en los orígenes de la compañía. Y ha crecido estando en el exterior, ha estado bailando muchísimo y ya ha montado con 3 obras conmigo aquí. ¿Y en qué proceso se encuentra actualmente? Sé que está en un doctorado. Sí, estoy haciendo el doctorado. Es un camino largo, profundo, pero yo creo que, bueno, tú viste, tengo 2 carreras universitarias. Incluso estuve en París, en la Universidad París 8 por varios años. Me quise identificar con toda la nueva bibliografía, actualizarme de todos los estudios sobre el cerebro, sobre la neurociencia, sobre el cuerpo, actualizar bien, pero necesito cerrar, ¿no? La investigación de tantos años, yo creo que el mejor camino es el doctorado porque todo ese lenguaje de la academia
te ayuda a precisar, a cerrar y a dejar algo dicho por ti mismo que creo que es importante que lo hagas. Maestra, usted es un referente para las nuevas generaciones. ¿Usted pudiera darle un consejo a los jóvenes que la están viendo? A ver, no es uno solo, 2 o 3. Creo que hay que defender el ser uno mismo. Eso requiere valentía, honestidad, sin dejar de ser humano. Eso es importante. La condición humana tiene que predominar. Y el estudiar, la superación. Pienso que es muy importante mantenerse en esa condición de la superación y del estudio, porque siempre hay algo que aprender. No por mucha experiencia que se tenga, se termina. Yo pienso que uno nunca termina de aprender, así que eso sería lo que puedo decir. Pues muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, donde hemos aprendido muchísimo, y yo le hago la invitación para la próxima semana en una nueva cercanía, donde hablamos del arte y los protagonistas.